Tenemos la segunda parte del libro, este libro que estamos analizando de Eli de Gortari. La parte de observación y experiencia, ¿vale? Aquí lo que hace Eli de Gortari es determinar qué es una observación y qué es experiencia. En una interacción, cuando nosotros participamos de manera activa en algún proceso, nosotros hablamos de que tenemos una experiencia. Caso contrario que cuando la intervención es más de manera pasiva, entonces nos limitamos a examinar solamente el proceso, a lo cual nosotros le llamamos una observación. Aunque en la práctica, tanto observación como experiencia están relacionadas, no es posible observar de manera pasiva 100% sin que haya alguna intervención por parte de nosotros de cualquier modo durante el fenómeno. La observación se distingue de la observación cotidiana en cuanto a que los objetos que se dirigen y los métodos que empleamos para registrar la información, por lo regular la observación cotidiana lo hacemos por medio de los sensores que tenemos, que son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, ¿no? Que son los que nos comunicamos o con los que nosotros capturamos información del mundo, ¿no? Son observaciones cotidianas, ¿no? Pero la observación científica se distingue en precisamente en los métodos que se utilizan para hacer estas observaciones. Incluso podemos hacer observaciones cuando los objetos ni siquiera están a simple vista, ¿no? Un ejemplo de esto es las células. Nosotros podemos observar las células gracias a la invención de aparatos que de manera metódica hemos construido para esos fines. Entonces, la observación cotidiana y la observación científica difieren precisamente de los métodos que se emplean y también los objetos de estudio que, en los que compete cada una de estas observaciones. Inicialmente, la observación científica consistía en registrar mediante los sentidos los cambios perceptibles de la naturaleza. Por ejemplo, las estaciones del año, otro ejemplo pues, son la posición de las estrellas en la bóveda celeste, que se utilizaban para orientarse durante la noche, o los marineros lo utilizaban bastante para eh, poner el rumbo de sus embarcaciones. Eh, con el tiempo hemos refinado estos métodos de observación y permitimos reconocer relaciones más profundas entre los fenómenos. La repetición de estas observaciones y el aumento de su precisión se condujeron a la formulación de regularidades y leyes cuantitativas. Entonces, en la medida en que nosotros afinando estos métodos de observación, podemos nosotros deducir algunas de las leyes que rigen la naturaleza. Los conceptos como el de orden, en donde el orden, pues es que cada uno de los objetos que componen un conjunto están ordenados de acuerdo a un sucesor y a un antecesor, ¿no? Ilustra nuestra necesidad de medir. Medir no es más que, recordemos, ¿no? Tenemos nosotros el conjunto de todos los números naturales, es decir, los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos contar objetos, lo único que hacemos es asignar a este conjunto de números naturales, de manera biunívoca, uno de los objetos del conjunto que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si nosotros queremos medir, no sé, ovejas, ¿no? Pues entonces a esta oveja le asigno el número 1, a esta otra le asigno el número 2, etcétera. Y entonces le estoy asignando a cada una de ellas un número natural. Y eso es lo que nosotros entendemos por contar, ¿no? Contar es
Entonces, consiste en emparejar biunívocamente un conjunto de objetos con los números naturales. Y medir, pues, no es más que asignar un valor a una propiedad física de algún proceso en el que estemos interesados. Esto se hace a través de un patrón. Por ejemplo, si nosotros queremos medir distancias, pues nosotros tenemos una medida patrón. No sé si nos encontramos una vara por ahí, ¿no? Tirada, lo que nosotros hacemos simplemente es agarrar la vara y ver cuántas varas mide la longitud que nosotros queremos medir. Entonces, nuestra vara es una medida patrón. Eh, Cabe señalar que este tipo de medidas, que son medidas directas, ¿no? Lo que hace es hacer la comparación entre dos propiedades físicas que son iguales. En este caso, si yo quiero medir mi mesa, pues entonces la propiedad a medir es la longitud y yo lo estoy comparando con la longitud de una vara, ¿verdad? Que yo le llamo patrón. Bien. Eh, bueno, gracias a la acumulación rigurosa de diferentes observaciones, es como nos fue posible establecer determinaciones cuantitativas como la predicción de algunos fenómenos. Los eclipses es un ejemplo de ellos, ¿no? Muchas culturas han logrado predecir los eclipses de manera sorprendentemente precisa y lo han hecho gracias a observaciones, ¿no? Y la toma de datos y determinaciones cuantitativas. También formular las leyes, por ejemplo, las leyes de Kepler, ¿no? Y posteriormente las leyes de Newton, también con base en observaciones, ¿no? Recordemos que en este caso Halley fue uno de los que también eh, estuvo involucrados en estos procesos al hacer observaciones, por ejemplo, de los eclipses, de los cometas, ¿no? El desarrollo tecnológico perfeccionó aún más la observación y dio paso a lo que llamamos la experimentación científica. Bien. Entonces, cada observación se registra mediante una proposición protocolar, la cual describe el observado y debe cumplir dos condiciones fundamentales. Una, debe de cumplir la veracidad, que debe poder verificarse mediante un número finito de observaciones. Tenemos un número finito de observaciones eh, y debe de poder verificarse. Y también debe de ser independiente del observador. Entonces, el conjunto de proposiciones constituye un protocolo, ¿no? De la observación. Eh, bueno, y también debe de ser invariante entre los observadores. Bien. Entonces, a partir de estas proposiciones se pueden formular algunas inferencias inductivas que conducen a proposiciones universales del tipo todos los A son AB, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un montón de mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, A1 es AB, ¿no? A2 es AB, A3 es AB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, N, el enésimo, ¿no? Es AB. Entonces, yo puedo afirmar con una inferencia, ¿no? Con una proposición universal para decir, todos los A son B, ¿no? En caso contrario, basta, ¿verdad? Encontrar uno que no sea A para invalidar esta proposición, para que esta proposición sea falsa. ¿Vale? Bien. Ningún número de casos favorables de este tipo de proposiciones garantiza completamente su validez, ¿no? A menos que estemos tomando en cuenta todas las posibilidades o todas las posibilidades que se pueden presentar en un proceso. Bien, si yo tengo en un proceso las posibilidades de todos los posibles resultados son finitos, pues entonces, y si yo todas las posibilidades puedo alcanzar a analizarlas y decir, A1 es AB, A2 es AB, A3 es AB, etcétera, 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 entonces yo puedo decir ahí sí con toda seguridad que todos los A son B, ¿vale? Pero si yo no puedo
tener, o si el número de posibilidades de un proceso es infinito, pues entonces yo no puedo decir con toda certeza que todos los A son AB, o sea, en donde A pues son las relaciones que hay a lo mejor entre este, los procesos. Para aceptar una conclusión inductiva deben de cumplirse entonces dos condiciones. Una, no debe de existir un caso registrado que contradiga la relación establecida y no debe existir elementos del tipo A cuyo comportamiento sea radicalmente distinto a B. Bien. Ahora, como ya vimos, ¿no? La parte experimental de hecho proviene de la parte de la observación y de la experiencia. Entonces, se origina la observación, el experimento, cuando nosotros como observadores dejamos de ser pasivos y entonces nosotros empezamos a ver a los fenómenos como procesos que nosotros podemos controlar o al menos podemos controlar las condiciones iniciales o las condiciones en las que se desarrolla dicho proceso. En ese sentido, un experimento es una observación provocada y controlada eh, bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros queremos realizar un experimento, nosotros debemos de determinar o debe de haber una planeación previa para poder determinar cuáles son las propiedades que queremos medir, cuáles son las condiciones que debe de cumplir el proceso, cuáles son las condiciones iniciales con las que va a contar nuestros procesos y todo debe de estar controlado y nosotros, como observadores, en este caso debemos de limitarnos lo más posible a que no perturbemos el sistema. Sin embargo, eso por lo regular es completamente imposible, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos observar, no sé, una célula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos nuestro microscopio, pero pues, el microscopio solo no es suficiente, ¿no? Tenemos que arrojarle luz a nuestra muestra. Entonces, cuando arrojamos luz, nosotros estamos enviando fotones hacia esta muestra y los fotones regresan a nosotros. En realidad, los fotones lo que hacen es interactuar con la muestra, en este caso, pues una célula, ¿no? Eh, en este caso particular, esta interacción es bastante pequeña y no induce perturbaciones grandes que puedan generar modificaciones relevantes en la observación. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos partículas elementales, partículas mucho más pequeñas, ¿no? Y nosotros arrojáramos fotones sobre estas partículas elementales o sobre átomos individuales, entonces estos fotones sí interactúan de manera importante con este proceso, con estos sistemas. Y entonces las perturbaciones serían mucho más grandes y entonces nosotros como observadores estamos tomando un papel mucho más relevante en este proceso de medición. Entonces hay que recurrir a otro tipo de técnicas, hay que recurrir a otro tipo de metodología experimental. Bien, entonces hay que tener cuidado que nosotros, cuando diseñemos el experimento, nuestro papel como observadores sea lo más pasivo que se pueda. Eh, Toda investigación experimental también debe de seguir un ciclo. Entonces tenemos que partir de una hipótesis y esta hipótesis se formula, se diseña y ejecutamos el experimento. Tenemos los resultados y entonces hay que analizar dichos resultados. Y se compara estos resultados con las predicciones que inicialmente nosotros formulamos. Si en este proceso de comparación existen algunas nuevas hipótesis, podemos reiniciar el proceso. Entonces formulamos las nuevas hipótesis, formulamos, diseñamos y ejecutamos el experimento y de nuevo recabamos nosotros los datos, los analizamos,
los comparamos con las hipótesis planteadas y de nuevo, ¿verdad? Se pueden generar nuevas hipótesis. Entonces, lo que tenemos, ¿verdad? Es un proceso cíclico, donde tenemos las hipótesis, la predicción, diseño, ejecución, análisis, nuevas hipótesis, y entonces este proceso puede seguir de manera cíclica. Bien, bien. También una parte importante es que las investigaciones, el diseño de experimentos, no fueron posibles sino gracias a la invención de tecnologías. Las tecnologías son lo que hace que nuestros experimentos sean cada vez más sofisticados, cada vez más eh, precisos, ¿no? Y gracias al desarrollo tecnológico que también va de la mano de la investigación científica, es como hemos logrado estas técnicas experimentales en donde pues actualmente tenemos laboratorios avanzados como en el CERN, ¿no? Que podemos nosotros estudiar las partículas elementales. ¿Vale? Bien. En la práctica científica se distinguen tres tipos de investigación. Tenemos investigación fundamental, aplicada y tecnológica. ¿Vale? Es lo que nos dice en esta parte Eli de Gortari. La parte fundamental, la investigación fundamental, lo que busca es comprender los procesos naturales y sociales. O sea, observamos algún proceso, ¿no? Y nos interesa, ya sea natural o social, y entonces se investiga, ¿no? La aplicada está más orientada a resolver problemas que son concretos, ¿no? O algunas necesidades prácticas. Y la tecnológica lo que hace es aplicar sistemáticamente los resultados a la producción y también a la producción de nuevos instrumentos, nuevos materiales, etcétera, o nuevos métodos también, ¿no? Puede haber algún nuevo método de obtención de algún nuevo material, algún nuevo método de mediciones también, ¿no? Para nuevas, no sé, vibraciones o de radiación, etcétera. Pueden desarrollarse nuevos métodos para medir, entonces también cabría dentro de la parte de investigación tecnológica. Entonces, no hay una separación rígida entre estas tres, ¿no? Sino más bien tienden a entrelazarse. Entonces, no, toda investigación no es que quepa de manera estricta en alguna de estas tres categorías, sino que por lo regular hay un entrelazamiento entre ellas, ¿no? Entonces, especialmente, ¿no? Donde la inteligencia artificial actualmente impulsa la búsqueda de nuevas aplicaciones y problemas, ¿no? En este caso, sí debo de hacer aquí un paréntesis, porque si bien Elie de Gortari en su tiempo, cuando escribió sus tratados, escribió sus trabajos, la investigación científica se hacía de diferente manera, actualmente el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a simbrar este esquema que durante años se ha mantenido, ¿no? Actualmente las investigaciones que son fundamentales pues ya no se hacen de la misma manera, ¿no? Incluso en la actualidad estas tres están ya de manera completamente mezcladas. Eh, Nosotros como científicos yo creo que hay que buscar eh, cambiar y ya no generar, bueno, si bien las investigaciones, pero dedicarlos a plantear problemáticas que nosotros veamos. Es lo que la inteligencia artificial hasta ahorita no puede hacer, ¿no? Plantearse por sí mismo algunos problemas y es lo que los científicos sí pueden hacer, ¿no? Entonces, la generación de plantear o la habilidad de plantear
problemas que pueden llegar a ser de interés, yo creo que va a ser una de las tareas principales que los científicos en un futuro no tan lejano, quizá a mediano plazo, va a ser parte de sus tareas regulares, ¿no? Más que de realizar investigaciones en la parte fundamental o aplicada o tecnológica, ¿no? Bien, entonces, todo experimento consta de tres fases esenciales: provocar las condiciones previstas por la hipótesis, verificar los resultados sin considerar dichas predicciones y comparar ambos para evaluar la validez de la hipótesis. Y para eso también nosotros necesitamos, ¿vale? Para evaluar precisamente en la parte, en este último punto, el análisis, la síntesis y la estructura de los procesos. Entonces, razonar es establecer relaciones entre diferentes conceptos. Entonces, para razonar nosotros debemos de tener conceptos que nosotros queramos relacionar entre sí. Hay tipos de razonamiento. Tenemos inductivo, transductivo, analógico, ¿vale? Y se diferencia el razonamiento con el raciocinio en cuanto al nivel de profundidad este, de las ideas. Por lo regular, el raciocinio viene más en cuestión de la toma de decisiones automáticas, ¿no? Mientras que el razonamiento es más, toma un poquito más de tiempo y produce un conocimiento más profundo. Bien, entonces, en toda investigación, ¿verdad? Interviene también el análisis y la síntesis. El análisis lo que hace es separar el proceso en partes, en diferentes partes para estudiarla. Mientras que la síntesis lo que hace es reintegrar todas esas partes que nosotros desmenuzamos y produce un conocimiento profundo, y es más profundo que el contenido de las partes que nosotros analizamos de manera individual. Bien. Eh, Todo proceso existente es simultáneamente un sistema compuesto de elementos. Por ejemplo, el ejemplo que pone Eli de Gortari ahí en el libro es, si nosotros estudiamos un riñón, pues un riñón lo podemos ver como una parte de algo mucho más de que es el cuerpo humano, ¿no? Pero también a su vez el riñón, ¿verdad? Puede verse como un todo y las partes que constituyen el riñón, por ejemplo, las células este, que la constituyen, pues también son las partes de ese todo que le llamamos riñón, ¿no? Y a su vez, ¿verdad? El cuerpo humano o una persona es parte de un sistema mucho más grande, ¿no? Entonces, todo proceso es lo que se refiere el de Gortari, que todo proceso existente es simultáneamente un sistema compuesto por elementos y parte también de un sistema mayor a su vez, ¿no? Solo hay dos casos límites, ¿no? Cuando estamos en los extremos. Es decir, el extremo más grande que sería el universo como un todo, ¿no? Que hasta donde sabemos, pues tenemos el universo y lo podemos tomar como un todo, aunque también no nos negamos a la posibilidad de que nuestro universo observable puede ser parte de algo más grande, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita pues lo tomamos como un todo, ¿verdad? Y también por otra parte los quarks, ¿vale? Que es del otro lado de la moneda. Entonces, donde tenemos que las partículas, algunas partículas fundamentales están compuestas de quarks, ¿no? Hasta donde sabemos, ¿vale? En, en esos casos extremos, pues podemos decir que estas dos ya no forman parte de otra cosa más grande, ¿no? La síntesis no es una simple suma de los elementos que nosotros estamos analizando.
sino que por lo regular se genera nuevas propiedades que no están presentes en los componentes aislados. Bien, un ejemplo clásico es, por ejemplo, lo que pone aquí Elie de Gortari, es la unificación de la geometría del círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola a las secciones cónicas. Claro que, por ejemplo, el círculo tiene sus propiedades. Ya sabemos que el círculo, pues, son todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto que se llama centro, ¿no? La elipse también tiene algunas definiciones y algunas propiedades, al igual que la parábola y la hipérbola. Individualmente se pueden estudiar. Sin embargo, forman parte de lo que se llaman las secciones cónicas y poseen así como un todo, las secciones cónicas, algunas otras propiedades, ¿vale? Que ausentes en cada una de las curvas individuales, ¿de acuerdo? Entonces, la síntesis no es nada más la suma, sino que presenta nuevas propiedades. Bien. Ahora, entonces, el razonamiento es una guía eh, para la acción científica. Razonar, pues, consiste en establecer las relaciones, ¿verdad?, entre conceptos para los juicios o proposiciones. Y eso es lo que guía muchas de las actividades de investigación científica. Este razonamiento puede darse eh, entre conceptos teóricos y conceptos experimentales. La inferencia deductiva ofrece certeza, mientras que la inferencia inductiva ofrece probabilidad. Bien, eh, la deductiva va de lo general, por lo regular, a lo particular. La inductiva infiere comportamientos futuros a partir de casos observados. Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que existen dos niveles de pensamiento científico. La razón, que forma conceptos y comprende teóricamente la realidad, y por otra parte, el genio, que opera con esos conceptos siguiendo reglas establecidas. El raciocinio tiende al automatismo, mientras que la razón permite trascender y reformular sistemas conceptuales. Bien, ahora quiero detenerme antes de llegar acá, porque esta parte del razonamiento y del pensamiento científico es importante eh, en el contexto de nuevas tecnologías en cuestiones de inteligencia artificial. Hace 2 semanas, 3 semanas, tuvimos una mesa redonda en donde precisamente sobre el papel de las IAs en nuestra labor docente, en nuestra labor científica, y estuvo bastante interesante porque se planteaba la pregunta de si realmente pueden ser creativas, si realmente las IAs quizá puedan hacer ciencia, ¿no? Hay muchas vertientes, hay muchos puntos de vista con respecto a estos temas, ¿no? Hay algunos que defienden la posición en que el pensamiento no es más que una serie de algoritmos, es decir, una serie de pasos que existen en el eh, cerebro, muy complejos, pero al final del día son una serie de pasos, o sea, un algoritmo, y si alguna máquina puede tener un algoritmo, pues entonces pues también puede, ¿no? Otros están en contra de esta visión, ¿no? Dicen que el pensamiento pues debe de tener otro tipo de características, ¿no? No simplemente es seguir un simple algoritmo, ¿no? Que debe de tener, por ejemplo, para que una IA
se puede considerar creativa, debe de tener alguna motivación por sí misma para poder crear algo, ¿no? Es interesante ambos puntos de vista, ¿no? En este caso, el Gortari, ¿no? Da una idea de general de lo que él ha podido investigar acerca sobre el razonamiento científico, ¿no? Nos da las pautas para poner a discusión entonces si las IAs pueden pensar, no pueden pensar, pistas, ¿no? Aquí con respecto a esto, ¿no? Incluso Eli de Gortari, ¿no? En algún punto de su libro dice, ok, tenemos la observación de los fenómenos y esta observación, es la última palabra con respecto a una teoría. Una teoría puede estar o podemos deducir resultados mediante un razonamiento bastante pulcro, ¿no? Digamos, siguiendo las normas de la lógica, razonamiento deductivo. Entonces vamos partiendo de un razonamiento deductivo y entonces tenemos unas conclusiones muy bonitas y todo, pero al final del día, si estas deducciones se contraponen a lo que está en el experimento, lo que nos dice el de Gortari es que el experimento es el que tiene eh, la razón en este caso, ¿no? Es un tanto materialista la visión de Elie de Gortari en decir, bueno, el mundo es un mundo material y entonces las consecuencias materiales preceden a la mente, ¿no? Que sería parte del raciocinio, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podríamos decir que las IAs, ¿no? En algún momento llegarán a pensar, pues quizás sí, si tenemos una visión material del mundo, ¿no? Que al final del día si la mente es el resultado de un mundo material, pues que impide de que una inteligencia artificial hecha por componentes y procesos, ¿no? de este mundo material, pues pueda adquirir estas características que nosotros le llamamos mente, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante rescatar lo que Elie Gortari hace, ¿no? En esta parte de poner énfasis en lo que es la parte del proceso científico, porque también nos hace pensar si estas nuevas tecnologías son capaces de desarrollar ciencia, ¿no? Si son capaces de plantear experimentos, ¿no? ¿Cuál es la metodología que una IA, por ejemplo, podría seguir para realizar un experimento? ¿Lo hace igual que los humanos? ¿No lo hace igual que los humanos? Pero sí debe de haber un método y Eli de Gortari pone el método que nosotros utilizamos, ¿no? Que me parece se puede utilizar para discusiones de este tipo, ¿no? Que son de actualidad, a pesar de que sus trabajos de líder pues ya llevan más de, yo creo que 50 años, ¿no? Bien, entonces me gustaría concluir con esta parte. Perfecto, estimado Yael, muchas gracias por esa reflexión. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre estas cuestiones, eh, integrando lo que estuviste planteando con la primera parte del libro de Eli de Gortari. Creo que empatan muy bien, que también ya fue expuesto por el doctor Priel. Y me quedo pensando precisamente en esta codeterminación material de las configuraciones científicas, porque precisamente Ley de Gortari dice que las operaciones científicas son en específicas tanto de este orden como manuales, ¿no? Pero dice que estas entidades están dentro de un marco de referencia definido, que tienen deslindes espaciotemporales, y luego van adquiriendo modulaciones dados los artefactos con los cuales se va operando, ¿verdad? Eso es algo interesante, que eso Ujú. también te llevó a la reflexión sobre la IA, ¿verdad? Digamos, esto que se va Sí, produciendo desde las claro. condiciones antrópicas, ¿no? Y es muy interesante porque Eli de Gortari es muy enfático en ello, ¿no? Dice, bueno, da a entender precisamente que la extensionalidad operatoria de estos artefactos o de estas cuestiones eh, que pueden ayudar a las configuraciones nociológicas de la ciencia,
pues están inmersas dentro de una configuración específica que potencializan las demás codeterminaciones tanto de las técnicas como del método de las ciencias, ¿no? Entonces creo que es muy interesante porque L.D. Gortari no solamente está pensando como el método como una expresión lisiológica o digamos ambigua, ¿no? Sino todo el tiempo lo está retrayendo a la materialidad del mundo, ¿no? Y eso creo que da una perspectiva sumamente profunda sobre lo que es los métodos, ¿no? O el método de las ciencias, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues yo con eso quería cerrar mi comentario. No sé si el doctor Uri o el doctor Priel quieren comentar algo más. Hola, yo. Bueno, muy interesante tu exposición, Yael. En particular, pues a mí me gustaría comentar algo sobre la primer parte que hace sobre el concepto de observación. Es un concepto bastante importante en ciencia y creo que a nivel coloquial, a nivel de, bueno, de las personas que no tienen a lo mejor un estudio profundo sobre estos conceptos, pues puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Porque sobre todo podría llegar a caer en esas concepciones erróneas que se tienen sobre algunos procesos físicos, precisamente con el concepto de observación. Y me estoy refiriendo a que es muy usual que personas utilicen estos conceptos y los quieran extrapolar a otros conceptos que pueden servir pues básicamente pues para cosas fraudulentas, ¿no? Básicamente. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando estas personas que trabajan pues las pseudociencias mencionan cosas como el mundo no se define hasta que tú no lo ves, o no sé, si deseas mucho algo, pues lo puedes lograr. Bueno, el universo conspira en tu favor, ¿no? Básicamente diciendo que el hecho de que tú desees algo, pues se puede cumplir solamente por eso, y en realidad, pues esto no es así. De hecho, pues observación en ciencia, pues tiene un significado muy específico y no tiene que ver prácticamente con lo que una persona haga con sus ojos, básicamente. O sea, al final de cuentas, observación pues quiere decir tomar una medición de algún proceso, pero incluso va más allá de eso. Si nos vamos a la parte cuántica, una observación pues simplemente tiene que ver con el colapso de una función de onda, ¿no? Entonces, constantemente se están haciendo observaciones a nivel cuántico, pero no los está haciendo un ente consciente, lo están haciendo los propios átomos al interaccionar consigo mismo y pues colapsar su propia función. Entonces, creo que sí es importante pues dar una perspectiva real de lo que significa una observación y que no tiene que ver prácticamente con lo que uno entiende coloquialmente con esa palabra, ¿no? Mm, exactamente. Sí. Perfecto, perfecto, Priel. Bueno, este doctor Uri, no sé si quiera comentar algo. Sí, bueno, solamente para añadir más cuestiones al debate en torno al ejemplo de la IA, sobre todo lo que señalaba ya él referido a la materialidad. Me parece que uno de los puntos que, por supuesto, ha estado presente en la obra de Eli de Gorta y cómo nos los ejemplificó aquí en su exposición el doctor Yael, es la cuestión de la experimentación, pero la experimentación ligada a la construcción de aparatos que en buena medida posibilitan eh, la función de la tecnología y las tecnologías en sí en el momento de las operaciones de experimentación, que si bien involucran procesos como señalaba el doctor Riel, de observación, de racionalidad o de deducción e inducción, que bueno, en la inducción como posibilidad y deducción como certeza, se expuso. También la constitución del aparato, o sea, el andamiaje del aparato y la estructura morfológica, en buena medida, es lo que también objetivamente posibilitaría la formación de sistemas operatorios para campos diversos, ¿no? Entonces, bueno, solamente esa cuestión me parece muy sugerente porque, en efecto, entonces el nivel de materialidad primogenérica de materiales que nos circundan en el mundo, parte de esa visión materialista pues incluye en su seno la cuestión también de las otras dimensiones materiales, como en este caso podría ser el de la mente, ¿no? Y bueno,
sería todo. Perfecto, estimado Uri, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Yael, por tan interesante exposición y te agradecemos mucho por hacer el cierre Sí. de pues este bloque de seminario.